Saludos hermanos y amigos, saludos hoy sábado 21 de octubre. Lección número 4, compartir la misión de Dios. El texto para memorizar dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os aman los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35. Amoroso Padre que estás en los cielos, danos el amor por las almas, ese amor que tuviste dejando el trono para venir a rescatar al planeta perdido. Gracias, Señor, porque tu amor nos mueve a imitarte en Jesús. Amén. Para hoy sábado, introducción de la lección número 4. ¿Saben, hermanos? Dios nos trae al mundo con un plan. No todos pueden ser profetas. No todos pueden ser evangelistas destacados. Pero todos pueden hablar del amor de Dios a través de los diferentes medios de contacto como el WhatsApp, YouTube, Google, Facebook, Instagram y Twitter, ahora X. Dios trae a cada persona al planeta con un plan. Y si no malogramos ese plan, el Señor coronará con éxito el plan. No todos pueden ser pastores, como no todos pueden ser albañiles. Unos son albañiles, otros pastores, otros doctores. Y lo pertinente de esto es que nosotros sepamos cuál ha sido el llamado que Dios nos ha hecho. Noé, pregonero de justicia, entendió el llamado de Dios de predicar por 120 años de que el mundo sería destruido por un diluvio universal. Él cumplió su misión, evangelizó al mundo entero, y cuando el diluvio vino, él pudo salvarse con su familia y con los animales indicados, porque los que estaban afuera no quisieron entrar. Se libró de la responsabilidad de dar cuenta a Dios por las almas que se perdieron, ya que él cumplió su papel como patriarca, predicador, mensajero de Dios sobre la oportuna predicación de que el planeta iba a ser destruido con agua. ¿Saben? Cuando vemos al planeta Tierra, cómo sale en el capítulo de Génesis, el capítulo 10, ahí vemos cómo el Señor destaca a un hombre que aceptó el desafío de predicar el evangelio. Cuando el diluvio terminó, ¿saben ustedes cuántos meses duró el diluvio? El diluvio duró 1 año y 10 días. Y Noé, consciente de eso, sale
Y dice el capítulo 9 que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Hermanos, ese mensaje no fue obviado por Noé. Él lo dio y como Dios sabía la magnitud de lo que venía, cuando cayó el diluvio, la fuerza del diluvio fue equivalente a 10.000 bombas H atómicas. Imagínese usted 10.000 bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Eso fue el diluvio universal. Cuando Noé sale del arca, Dios pactó, incluyendo a la humanidad y la naturaleza, diciendo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Vino Noé, la tierra se repobló con los 3 hijos de Noé, Can, Shem y Jafet. De esos 3 hijos y su descendencia vendría la simiente prometida. Y en la simiente santa la encontramos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Dice versículo 10: estas son las generaciones de Shem. Y comienza a mencionar, y nos vamos al versículo 26, que dice: y vivió Taré. Realmente en hebreo se pronuncia Tare, no Taré, pero castellanizando, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham y a Nahor y a Harán. Es decir, 300 años después del diluvio, engendró Taré a Abraham y a Nahor y a Harán. De ahí que versículo 27 nos dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, que significa padre exaltado, y a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Hasta aquí la historia de la humanidad, y de inmediato pasa a la historia del pueblo de Dios. Versículo 28: y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos quedaba al sur de Irak, Babilonia. Y dice, esa ciudad era muy culta, muy culta. Versículo 29: y tomaron a Abraham y a Nahor para sí mujeres. Abraham, que era rico y educado, el nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Entonces nos dice en el versículo 31: tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Vamos a detenerme ahí. Taré, padre de Abraham, era idólatra. Vayamos a Josué capítulo 24 para que ustedes vean. Josué capítulo 24 y el versículo 2. Oiga lo que dice aquí: y dijo Josué a todo el pueblo: así
dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en la otra parte del río, el río Éufrates. Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Ve, por eso es que Dios le dice a Abraham, sal de tu parentela, porque tu papá era idólatra. Y el pueblo de Dios no puede ser idólatra. Taré, padre de Abraham, era idólatra. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dice el libro La Verdad acerca de los ángeles, en la página 73, la pluma inspirada, que en los días de Noé como de Abraham, los hombres se parecían más a los ángeles en forma, en gracia y en fortaleza. Eran personas que habían vivido cerca del árbol de la vida, y esa herencia de Adán, que había comido el árbol de la vida antes de pecar, pues eso le proveyó a la generación posterior la fortaleza, como acabo de leer en el libro La Verdad acerca de los ángeles, página 73. Pero Dios llama a Abraham: vete de tu parentela. ¿Por qué de su parentela? Porque su papá era idólatra, y Dios no quería que ese siervo, ese patriarca, se contaminara con la cultura de los caldeos, que eran paganos. ¿Qué plan tenía Dios con Abraham? Hacer de ti una nación grande. Ustedes ven esa guerra que hay ahora entre Israel y los palestinos, porque la franja de Gaza es palestino. Esa guerra es en parte culpa de Abraham de haber tenido un hijo que no era de la promesa, llamado Ismael, porque de Ismael vienen los árabes. Y esa guerra ha sido desde ese nacimiento hasta el sol de hoy. Pero Abraham cometió ese desliz y luego se arrepintió, y Dios le dio entonces el hijo de la promesa, llamado Isaac. Hermano, y Dios en el versículo 7 de Génesis 12 dice: y le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. ¿Qué tierra? La tierra de Canaán. ¿Cómo yo sé que esa simiente no era Isaac su hijo? Porque en Gálatas capítulo 3 y el versículo 16 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. Citamos: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál era la simiente que le estaba prometiendo Dios a Abraham? Era Cristo, no Isaac. De Isaac vendría Jacob, de Jacob vendría la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vendría David, y de la tribu de David vendría David, Salomón, y luego vendría Cristo 400 años después. En el silencio que hubo entre Malaquías y Mateo, hubo 400 años de silencio. Pero Dios había prometido toda la tierra de Palestina, que no es la Palestina de hoy, la tierra de Palestina, que era toda la Canaán. Y esa tierra
se cumpliría: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién? A través de la simiente que era Cristo. Y entonces Abraham se puso en las manos de Dios para que cumpliera su cometido, su encomienda. Nos detenemos aquí para continuar mañana con la lección del domingo 22, el don de la hospitalidad, un don que sí estaba en el patriarca Abraham. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero, dele clic a la campanita, mándela a los amigos tuyos. De esta forma estará evangelizando a diario la palabra de Dios a terceros. Dios nos bendiga. Con ustedes estuvo el profesor Ramón Romero.